Bienvenidos a su programa Más que Vencedores. Este programa está totalmente inspirado en Dios y es para compartir y conocer cómo por medio de una relación con Dios podemos vencer ante cualquier situación que pasa en nuestra vida. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y todos los que hemos sido llamados a un propósito nos predestinó a ser transformados en su verdad, siendo más que vencedores en Cristo. Durante las últimas 4 semanas hemos estado impartiendo una serie, Los tiempos de Dios, y esta serie trae el propósito de compartir en nuestra generación qué es lo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que Dios en la Biblia, en las profecías y de acuerdo a su propósito ha establecido para nosotros. El tema de hoy es Entiendo y acepto mi restauración. En el anterior tema estuvimos viendo cómo me uno a Cristo. Ahora, una vez cuando nos unimos a Cristo debemos de entender que vamos a vivir un proceso y vamos a estar siendo renovados, transformados, y ese es parte del propósito de la restauración. Ahora, el propósito de restaurar ya no es físicamente, el propósito es restaurarnos de forma espiritual, ya que Dios es espíritu y nosotros nos tenemos que unir a Él a través de que profesamos con nuestra boca que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador, y eso nos abre las puertas a la vida eterna. Pero también no significa que no vamos a vivir problemas y tribulaciones en este momento terrenal antes de estar con el Padre delante del cara a cara. Vamos a vivir procesos para que nuestra fe se crezca, sea una fe inquebrantable, que cualquier cosa que venga no me rompa yo. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir la experiencia de ese proceso de transformación que Dios tiene para nuestra vida. Dios necesita hacer cambios en nuestra vida y todos son procesos. Dios nos lleva a niveles más altos, pero depende de nosotros qué tanto queramos avanzar. Si nosotros estamos dispuestos a abrir las puertas a Dios para que Él restaure, vamos a ver esa manifestación también físicamente. Si yo no he perdonado, bueno, Dios va a ablandar mi corazón para que yo perdone a quien tengo que perdonar. O, en este caso, pedir disculpas cuando se tienen que pedir disculpas, para que haya una restauración. Haz de cuenta que es un lavado de corazón. ¿Para qué? Para que yo pueda aceptar, en este caso, si yo la regué o tengo que perdonar a alguien que me lastimó. ¿Por qué? Porque todo eso también se ve reflejado en nuestro físico, en nuestra manera de ser, en nuestra manera en- de de manejarnos, de cómo le damos el trato a las personas, de cómo nos aislamos, todas esas cosas que nosotros hemos estado viviendo, se necesita que Dios lo restaure. Entonces necesitamos también saber que para eso mandó al Espíritu Santo. Cristo al ascender al cielo trajo al consolador o ayudador, como lo dice la Biblia, para que Él nos acompañe en todo tiempo y en todo momento. Y es una manera que el Espíritu Santo habita dentro de este templo que es nuestro cuerpo, y dentro de nosotros es como nos unimos a Él y somos más sabios, tenemos guía, tenemos consuelo y la ayuda que necesitamos para salir adelante ante lo que se nos presente. Dios no nos dejó huérfanos, Dios tenía un plan perfecto para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la principal restauración? La espiritual. Para estar completo y poder entrar al reino de los cielos, ese es el principal proceso que necesitamos. Restaurarnos espiritualmente de acuerdo al principal propósito, restaurarnos espiritual para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué tenía que pasar esto? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna.
No perdemos nuestra vida al tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo nazco de nuevo. Sé que al morir, esta carne sí muere, pero mi alma va con Dios, porque yo he reconocido al que da vida en abundancia, el que da la vida eterna y solamente es Cristo. Y con Él es como yo puedo entrar al reino de los cielos, a donde nosotros verdaderamente pertenecemos, porque el propósito de Dios es ser parte de la familia de Dios. Sabemos que no todos quieren ser parte de la familia de Dios, pero es lo único que nos va a ayudar al final a permanecer. Porque dice la palabra de Dios que cielos nuevos y tierras nuevas vendrán. Entonces entendemos que este mundo es necesario que pase y por lo tanto yo tengo que unirme a Cristo si quiero permanecer, pero con el propósito de estar con Él también y entender que me tengo que sujetar al propósito y a la autoridad de Dios, que es muy complicado, pero vamos aprendiendo con el tiempo y también amar la obra de Dios, porque no es sencillo dejar tus asuntos personales o tus deseos para hacer la obra de Dios, porque hacer la obra de Dios es interesarte por los demás, servir como Cristo lo hizo. Y bueno, quiero compartirte esta cita que está en Romanos capítulo 3, verso del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, aquí también debemos de entender que no había alguno que realmente buscara las cosas de Dios. Pero al final, por amor a Dios, entregó a su Hijo y es así como tuvo el plan perfecto de restaurar nuestra relación, la comunicación que había desde el primer Adán. Adán hablaba con Dios. Y después de la desobediencia vino las consecuencias. Hubo una separación entre la presencia de Dios, los desterraron del huerto del Edén y así es como empezaron a andar, ahora sí, peregrinos en el mundo. Y con esto, la presencia de Dios ya no estaba como anteriormente era. Hubo una separación. Y si leemos la Biblia, vemos diferentes hombres que Dios levantó para escribir la Biblia, inspirarlos a través del Espíritu y a través de las vivencias que tenían, de la presencia del Señor, pero el Señor levantaba a esas personas, pero no caminaba con todas las personas. Él los levantaba. ¿Para qué? Para que fueran su testimonio, pero era necesario que viniera uno a rescatar todo aquello que se había perdido. Y eso vino a ser Jesucristo, a cargar con todo pecado, con toda enfermedad. Fue crucificado, derramó la última gota de sangre, hizo el sacrificio perfecto, resucitó tal cual como lo dijo al tercer día que iba a levantar un templo. Y así lo hizo y nos dio esa vida en abundancia, vida eterna, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, había maldad en el mundo. Al haber, al haber un engaño por el enemigo, hubo desobediencia y la desobediencia es pecado. Entonces, debemos de entender que si yo me separo de las cosas de Dios, fuera de Él yo no puedo permanecer. Todo lo que yo haga fuera de Él va a sentirme bien, a hacerme sentir bien de momento, pero permanente, permanecer como es la palabra de Dios, no va a ser. Entonces, así no se hallaba alguien justo, pero por amor, por el amor de Dios que tenía, decidió entregar a su único hijo. Ahora, en Romanos 8, 7, 9 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y así
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, nosotros no hacemos realmente el propósito de Dios o no nos sujetamos bajo la autoridad de Dios. Entonces, somos enemigos cuando nos distanciamos de las cosas de Dios, porque Dios no se puede mezclar con la maldad. Cuando nosotros nos retiramos, y yo les voy a platicar por experiencia propia, yo, desde que tengo uso de razón, yo escuchaba de Cristo. Mi familia son cristianos desde que yo nací, entonces yo me acuerdo de conocer del Señor y hubo una separación en un momento familiar de Cristo y en lo personal, pero también ya como adulto a mí me correspondía decidir si yo quería con las cosas de Cristo y gracias a Dios, aquí estamos. Entonces, ¿qué quiero que esto testimonio? Que cuando tú, aunque sin palabra, tú te distancias de las cosas de Dios o de la cobertura de Dios, tú le estás diciendo con esas acciones en este momento, no te necesito. Yo quiero andar bajo mi propia cuenta, tomar mis propias decisiones. Ahora sí que el libre albedrío que nos dio. Pero fuera de Dios, hoy les puedo decir que no es lo mismo vivir un problema con Dios que sin Dios. Porque también es darle las puertas al enemigo, que es Satanás, que él está esperando el momento que un hijo de Dios caiga, porque los que no les interesa de Dios, para él, pues ahora sí que ya tiene un plan designado. Pero un hijo de Dios, para él es realmente su objetivo principal, hacer caer a alguien. Pero les puedo decir que con esta experiencia, de verdad yo deseo en mi vida jamás soltarme de Dios y le pido, Señor, jamás por ningún momento permitas que yo me distancie de ti, porque de verdad, fuera de Dios, de verdad las cosas son muy distintas. En las pérdidas, en las circunstancias complicadas de tu vida, enfermedades, de verdad no es lo mismo pelear una batalla con Dios que sin Dios. No es lo mismo. Necesitamos que el Espíritu Santo more dentro de nosotros para en ese momento también recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entender los tiempos que el día de hoy vivimos, qué es lo que necesita Dios que yo haga en mi generación, no mi propósito, mi deseo que yo me invente, sino Dios tiene un plan perfecto para mí en su agenda y en este tiempo que estamos viviendo. Ahora, quiero compartirte en Isaías 53, verso del 6 al 7, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Cristo mismo cargó con todo eso, con toda la maldad que se encontraba y todo aquel que desea unirse a Cristo, es así como podemos tener el pase a la vida eterna, es declarar, hacer una profesión de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, no viene por la vista. Mucha gente dice a Dios, pues muéstrame a tu Dios, quiero verlo. Dios no es una estatua, no es un altar donde ponen a un mono de hierro, de barro, de lo que porcelana, el material con lo que construyen. No, Dios es lo principal que quiere, que tú lo aceptes, lo recibas, para que en tu vida tú veas esa manifestación, porque no es por vista. La gente quiere ver todo para creer. Ese es un mensaje falso en el mundo. Ese es un mensaje de mentira y de engaño. ¿Para qué? Para que la gente esté confundida y se siga postrando ante un altar donde Dios no es de un material. Dios es espíritu. Y Dios se mueve en diferentes lugares. Dios está en el corazón de cada una de las personas que le han recibido. No está en una estatua. Dios lo puedes encontrar desde tu casa, no solamente en un templo o en un edificio, como lo llamo yo. Entonces debemos de entender que Él hizo todo esto, fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Ahora, Cristo testifica a través, que Él vive a través de las personas que le han recibido. Nosotros, cada creyente, y tú que me estás escuchando, si el día de hoy quisieras reconocer a Cristo, es hacer una oración de fe y pedirle a Cristo que entre en ti, recibirle como tu Señor y tu Salvador, que te arrepientes de tus pecados y que quieres caminar con su mano, que te guíe y que venga el Espíritu Santo dentro de ti y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Entonces necesitamos una restauración espiritual, que es una regeneración, una vida nueva. Las cosas que hemos vivido pasan a ser viejas y tenemos una nueva vida que Dios nos pone para que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, que hacía ofender a Dios o que hacía que fuéramos enemigos de Dios. Entonces ahora, en Tito capítulo 3 verso del 3 al 7 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Así es. Entonces nosotros al desconocer, pues éramos necios y al empezar a conocer de Dios también cuando no le queremos recibir. Pero ahora que lo tenemos, hemos sido justificados por su gracia, porque la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, renueva nuestra vida, limpia todo error, todo pecado cometido. Yo sé que es duro decir pecado, pero créanme que Él lava todo, limpia todo, restaura. Y yo les puedo decir que en la parte familiar, nosotros como familia antes no éramos tan unidos. Hoy les puedo decir que Dios restauró nuevamente esa unión familiar. Ahora mis hermanos como adultos ya con la libre decisión de querer hacer lo que quieren o decidir seguir a Cristo. Y mis padres, la reunión que tenemos no es la misma que antes, fuera de Dios. Les puedo decir que no había una comunión realmente como hoy la hay. Y eso es algo de lo que yo agradezco a Dios, más que todo premio, más que todo reconocimiento. De verdad, eso es algo muy importante para mí. La unión que hoy tenemos como familia, mis padres y mis hermanos, eso es algo que no quisiera cambiar nunca jamás. Entonces, reflexionando es tener una nueva vida, pero no cualquier vida, una vida sobreabundante que es eterna. Ya no habrá más muerte. Mi cuerpo se va, pero yo tengo la confianza y la esperanza de que voy a estar delante de Él cara a cara. Y ese es nuestro mayor galardón, compartir con Dios la eternidad. Ahora, ¿cómo nace uno de nuevo? El Espíritu Santo trae un nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, verso del 3 al 6 dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo puedes ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Aquí Nicodemo era un religioso, un líder religioso de los más importantes que en su momento
tuvo la oportunidad de conocer a Cristo y quiso seguirlo, pero le costó mucho trabajo despojarse de sus posesiones y pues sí, la posición que él ya tenía. Entonces él no entendía lo que le estaba diciendo a Cristo, que ya no íbamos a nacer no de cuerpo, sino de espíritu. Por eso Nicodemo le dijo, ¿cómo vamos a poder entrar ya viejos en el vientre de nuestra madre y volver a nacer? Entonces tenemos que nacer a través del espíritu. El agua ¿cómo poderlo decir? Es la representación de volver a nacer de nuevo. Así como estamos en el vientre de nuestra madre, que estamos en una bolsa de agua y estamos ahí esperando el tiempo para poder salir y poder estar aquí. Entonces nosotros ya no nacemos así, nacemos a través del espíritu. ¿Y cómo nacemos a través del Espíritu? A través de que yo profeso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Ahora Juan capítulo 6 verso 63 dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Ahora quiero partir desde el principio, desde la creación del mundo, cuando creó a Adán y Eva y cuando hubo mentira, hubo corrupción, engaño y mentira. Ahí es donde el hombre tuvo que sufrir muerte. ¿Por qué? Porque desobedeció a seguir las cosas que Dios ya había establecido. Entonces, al haber una separación fuera de Dios, las cosas están destinadas a ver muerte, a que no permanezcan. La palabra de Dios dice, mi palabra permanecerá, siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué hacemos también cuando volvemos a nacer de nuevo? En segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y en Efesios capítulo 4 verso del 22 al 23 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Debemos de renovar nuestra mente a través de lo que vemos en la palabra de Dios. El manual, lo que es la Biblia, es un manual de vida de cómo Cristo quiere que vivamos. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Cristo hizo de la vida eterna, de compartir sus enseñanzas, de cómo es la mente de Cristo, de cómo Él vino a servir, de cómo se interesó por el reino. O sea, cómo traer a todas las personas que habíamos sido descarriados para traernos nuevamente al redil y que podamos tener ese pase a la vida eterna y poder compartir nuevamente la eternidad con Él, porque Él tiene ese deseo en su corazón. Y nosotros, ¿por qué no haber de recibirlo? Saber que nos espera otro resultado si no estamos dentro de su cobertura. Entonces, ahora en Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Aquí nos está diciendo de lo que tenemos que abandonar en nuestra vida para no caer en corrupción, en muerte, que no nos haga regresar a eso que antes teníamos, esas pasiones que nos hacían realmente hacer sentir placer en un momento, pero que no nos llevaban a nada bueno, que nos llevaban en picada, porque dice la palabra de Dios que la paga de ¿sí? La paga de pecado es muerte, es la muerte. Entonces, no podemos estar fuera de la cobertura de Dios. Tenemos que estar dentro de Él. Y para ir cerrando es, ¿por qué los hijos de Dios decimos que vamos en gloria en gloria? En capítulo 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. El Espíritu Santo nos va llevando a niveles superiores para alcanzar y que se vea manifestada esa gloria del Señor. Cuando yo estoy pasando una
no sé, un problema en mi trabajo, cuando estoy pasando por una circunstancia que Dios lo está utilizando como recurso para que yo pueda ver su gloria, lo que Dios tiene para mí. No es porque Dios quiera hacerme sufrir, sino es lo que me va a permitir crecer mi carácter, afianzar mi fe, no dudar de quién está delante de mí y quién va conmigo delante, como poderoso gigante, como dice su palabra. Así hay ese verso que dijo David frente a Goliat cuando se paró y le dijo, ¿quién es este incircunciso? Y Goliat se empezó a burlar de él. Dice, tú vienes con hacha, espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Entonces David entendía porque también conocía a Dios. David, cuando él era pastor, él estaba alabándole a Dios, tenía una comunicación directa y Dios desde esa posición lo estaba llevando de gloria en gloria. Y cuando se paró frente a aquel, eh, pues ahora sí gigante, delante de él y puso esta palabra, Dios en su boca, tú vas delante con jabalina, espada, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. O sea, no iba con cualquier persona, iba con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Y al final, sabemos qué pasó. Con un tiro lo tumbó y fue así como los demás que no creían en David porque no sabían que Dios lo estaba acompañando, que David estaba lleno de Dios, del Espíritu de Dios. Y así es como se dice que David es un hombre. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, imagínense. Y para poder llegar a hacer eso tenemos que agradar a Dios en todo lo que hagamos en nuestra vida. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no creo lo que me están compartiendo, digo, no es que tienes que creer cualquier cosa, sino el manual de vida que es la Biblia y por experiencia mía y de miles de personas que hemos recibido a Cristo, te van a decir que no es lo mismo estar sin Él que con Él, porque con Él permanecemos, con Él nos sentimos seguros y vemos la manifestación en nuestra vida y testificamos que Él es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes y solamente hay un solo Dios, no hay dioses, solamente hay uno. Y también por último, para cerrar, dio el Espíritu Santo, recibimos muchos beneficios, recibimos frutos y esos frutos están a través del Espíritu Santo, pero necesitamos leer la Biblia para conocerlos. Entonces dice en Primera de Corintios capítulo 7, verso 11, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu Santo palabras de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por este mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros al discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Y estos son los dones espirituales que muchos desconocemos que Dios tiene para nosotros y que son realmente las herramientas, son los dones, son las herencias más que herramientas que Dios tiene para nosotros para que pongamos en práctica en este momento. Pero hay que preguntarle a Dios cuáles son esos dones y que se activen esos dones. Ahora, cuando pedimos activar, vamos a vivir esas circunstancias que nos van a permitir poderlos poner en práctica, porque un don no es nada más, ahí tengo el don del discernimiento y sabiduría para estar dando consejos, no, también tenemos que vivirla en nuestra propia carne para dejarnos instruir por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ayude a poder utilizar ese don espiritual que ha puesto. Entonces yo los invito a que puedan seguir a Cristo,
a que puedan reconocerlo y empezar una vida nueva con Él, pero también entender que Él va a procesarnos y que tiene que ser de forma honesta y genuina lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es este programa Más que Vencedores, porque nos ha predestinado a ser transformados en su verdad, y en su verdad es darnos vida eterna, a llevar la vestidura de un varón perfecto, ¿verdad? Que vamos con ese proceso. Esta carne no es perfecta, pero estamos perfeccionando cada día, estamos trabajando para llegar a a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y ese es nuestro modelo a seguir. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que forma parte de la Trinidad. Porque acuérdense que es Padre, Hijo y Espíritu. Y el Espíritu tiene que estar dentro de nosotros porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y los tres juntos estar unidos en uno mismo somos más que vencedores en Cristo. Nos vemos en un próximo programa.